Miren, la sesión pasada platicamos sobre los intervalos de confianza. De hecho, vimos cómo los intervalos de confianza pueden utilizarse cuando comparamos dos poblaciones, dos parámetros poblacionales. Pero vimos también con el ejemplo que resolvimos que hacer un intervalo de confianza para comparar a dos promedios poblacionales puede llevarnos a equivocaciones, ¿no? La sesión pasada vimos cómo eh, el intervalo de confianza para el promedio de los diamantes con corte ideal de una muestra de 1547 y el intervalo generado también a partir de una muestra para el precio del diamante con corte fade eh, eran, digamos que se traslapaban, ¿no? Que tenían valores en común. Por lo tanto, decíamos que cuando los intervalos se traslapaban, pues entonces los promedios en cuestión eran iguales, ¿no? Pero pues hicimos el histograma eh, de esos dos muestras de precios y vimos que eran asimétricos, ¿no? Entonces dijimos que pues ahí la variación era muy grande y los intervalos precisamente se traslapaban por eso. La sesión siguiente vamos a ver cómo... ¿Qué tal, Renzo? Buenas tardes. La sesión siguiente vamos a ver cómo debemos de proceder. Aquí yo ya de repente me pasé directamente a los intervalos de confianza, pero la sesión siguiente vamos a trabajar con la verificación de la normalidad de los datos, ¿no? Vamos a ver pues, por lo menos dos pruebas que nos permiten verificar que los datos sean normales. Y de esa manera pues, vamos a justificar un intervalo de confianza para el promedio. O también, si los datos no son normales, vamos a justificar la elaboración de un intervalo de confianza para las medianas, ¿no? Entonces ya viendo que los intervalos de confianza nos llevaban a una conclusión de que los promedios en cuestión eran iguales y viendo que los datos eran asimétricos, hicimos un boxplot que tenía un intervalo de confianza para la mediana de cada uno de los cortes. Y ahí nos pudimos dar cuenta de que considerando la mediana, sí había una diferencia en en la mediana de los precios, ¿no? Entonces, la siguiente sesión, que es el jueves, vamos a trabajar desde cómo decidir si hacemos un intervalo de confianza para el promedio o si lo hacemos para la mediana. Vamos a hacer la prueba de por lo menos, repito, dos, ya veremos cuáles, ¿no? Pero el día de hoy yo sí quería entrar a este tema que son los intervalos de confianza de proporciones. La vez pasada platicamos un poco acerca de ellos. Cuando tenemos mediciones que no son números, como por ejemplo, eh, generamos por ahí en una base de datos que era la glucosa, generamos una columna que era, no, más bien, en el Faithful, generamos una columna extra que era la clasificación de la exhalación como exhalación grande o exhalación pequeña, ¿verdad? Y al final de cuentas lo que teníamos ahí, pues eran etiquetas, no eran números. Pues cuando tenemos mediciones que no son numéricas, pues no podemos hacer un intervalo de confianza del promedio, sino que el intervalo de confianza que vamos a hacer es de una probabilidad o una proporción, ¿no? Entonces, voy a pasarme un poquito al ejemplo y luego volvemos acá a la parte teórica. Entonces, miren, hay un ejemplo aquí que tiene que ver con los diamantes, ¿sí? Fíjense bien. Recuerden que estamos trabajando con un conjunto, con una población de datos que se llama diamantes, ¿no? Diamonds, pero que se encuentra en el paquete ggplot. Entonces ya nosotros instalamos nuestro paquete ggplot 2
Y lo único que tendríamos que hacer para poder utilizar estos datos, pues es llamar a esa librería o ese paquete que es ggplot2. Pues aquí, ahí están, ¿no? Se está llamando el paquete y ahora sí ya puedo llamar a este data frame o a este table, que dijimos que es un data frame más moderno. Y aquí podemos ver la información de la población que hemos usado para ejemplificar esto de los intervalos de confianza, ¿no? Aquí está los 53.940 diamantes. Pues bueno, eh, aquí nosotros lo conocemos, ¿no? Pero repito, generalmente desconocemos información de toda la población. Entonces, imaginen que la desconocemos. Y aquí una pregunta interesante es, ¿qué porcentaje de los diamantes de esa población tiene corte premium? Repito, normalmente esto sería una cantidad desconocida, ¿no? Y acá tenemos el corte. Esto que aparece en la segunda columna, eso que aparece aquí en la segunda columna, esto que aparece aquí en la segunda columna, pues es esa medición de las que les platicaba ahorita, ¿no? Y no es la única, ¿no? Es el corte y tenemos como mediciones, pues etiquetas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, está otra etiqueta que es el color, también la claridad, también es otra etiqueta, ¿no? Pues en este caso, pues obvio que no podemos calcular como en estas otras ocasiones al promedio, ¿no? Al promedio del precio, al promedio del quilataje, la desviación estándar, sino que en este caso, eh, a una de estas etiquetas, a la que nos interese, pues le vamos a llamar éxito, ¿sí? En este caso, esa etiqueta que nos interesa, según la pregunta que estoy viendo aquí, es que el corte del diamante sea premium. Entonces, vean, estas etiquetas que hay aquí, que son varias, de hecho por acá tenemos, aquí podemos ver, en el corte, podemos observar que hay cinco tipos de corte, ¿de acuerdo? Ideal, premium, good, very good, fair, hay 5 etiquetitas. Bueno, pues según lo que aquí estamos interesados es en el corte premium. ¿De acuerdo? Este que está acá. Entonces, si no conociéramos a la población de diamantes, pues sería una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de los diamantes en la población tiene ese corte? Pues sabemos que si no podemos hacer un censo, pues entonces lo que vamos a hacer es estimar ese porcentaje de diamantes que tienen ese corte a partir de la información de una muestra, ¿no? Acá nos dicen, oye, estima este valor con una confianza de 95% y usa la muestra de 1536 diamantes. Por acá arriba es bueno que tengamos ya esa muestra. Fíjense que, por ejemplo, ahorita si yo pongo en mi consola muestra 1547, sí aparece, yo ya la tengo ahí, ¿no? No he ejecutado nada. Ustedes pudiera ser que ya tengan ahí esa muestra, ¿de acuerdo? De hecho, la voy a poner por acá. Sí, vamos a trabajar con aquí. Voy a comentar esto que está aquí para que ya no se vuelva a ejecutar. Y voy a poner aquí esto de la muestra 1547. Bueno, acá decimos el valor con una confianza de 95 y use la muestra de 1500, no es 36, sino es 1547 diamantes, ¿no? Que fue la que obtuvimos pues la sesión pasada, creo. Entonces, en esas situaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, en la parte superior tenemos la información
¿sí? Resulta que si uno, así como lo hicimos con esa simulación o esa demostración del teorema del límite central con el promedio, también lo podemos probar acá con las proporciones, ¿no? No lo vamos a hacer, pero si ustedes sacaran una cantidad grande de muestras de esa población y si ustedes calcularan el porcentaje de, en este caso, de diamantes con corte, ¿cuál lo puse? Con corte premium, si ustedes sacaran muchas muestras y si esas muestras, ese porcentaje, se calculara ese porcentaje de cada muestra con corte premium, y si ustedes hicieran un histograma, resulta que esa proporción de la muestra, de hecho esto que tenemos acá, esto que tenemos aquí, es, acá está puesto, ¿no? La proporción muestral de éxitos. ¿Sí? Pues bueno, resulta que ese estimador, bueno, ese sería un estimador. Resulta que ese estimador tiene distribución normal. ¿Sí? Eso que está puesto aquí con la ondita y un puntito es que tiene distribución aproximadamente normal. Y el valor esperado va a ser la proporción de éxitos en la población. Y la desviación estándar va a ser la raíz de P por 1 menos P sobre N. Bueno, a partir de esa información, a partir de esto, se genera esto que está acá abajo. ¿Sí? El intervalo que vamos a utilizar siempre que tengamos una información no numérica, si queremos realizar una estimación a través de intervalos, vamos a utilizar esta formulita. Bueno, obvio, si la muestra que seleccionamos es aleatoria simple o aleatoria sistemática, ¿de acuerdo? Bueno, vean, es un intervalo muy parecido al que teníamos del promedio. El del promedio, en lugar de aquí de esta P, pues tenía a la X con la barra, ¿no? También tenía más o menos un valor de Z. Y acá tenía a S sobre la raíz de N. Pues vean, ahora el promedio de la muestra, pues ahora es la proporción de éxitos en la muestra. El valor de Z sigue estando ahí, que refleja la confianza. La raíz cuadrada de N, pues sigue estando acá, porque esta raíz grande, pues es como si fuera la raíz de P por 1 menos P sobre la raíz de N. ¿Sí? Entonces la raíz cuadrada de N sigue estando ahí. Y la desviación estándar para datos numéricos, que era S, ahora la desviación estándar, digamos que para datos que no son numéricos es esta, la raíz de P por 1 menos P. Ahorita vamos a ver qué es esa información, ¿de acuerdo? Pues esa información es muy fácil de calcular. Ok, entonces vamos a trabajar con esta muestra de 1500, con esta muestra de 1547. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta con qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es este intervalo. Vamos a construir a partir de la muestra que tenemos un intervalo para la proporción de diamantes de la población que tiene corte premium. ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer. Ok, si ustedes ejecutan esto y no aparece la muestra, pues entonces tendrían que ir arriba en algún chunk donde esté la selección de la muestra. Primero tendrían que llamar el paquete como lo hice yo, library ggplot2, ¿verdad? Lo tendrían que llamar library ggplot2 y luego tendrían que ir a buscar esa parte, ese chunk donde seleccionamos esa muestra de 1547 diamantes, ¿no? Que está aquí mero, ¿sí? Recuerden que todos tenemos exactamente la misma muestra por esta primera función que es el ajuste de la semilla, ¿no? Entonces, estos primeros 4 renglones son la muestra. Ok, pues bueno, pues entonces vamos acá.
Voy a insertar justo debajo de... Voy a dejar ahí este primer chunk y voy a insertar uno acá abajo. Ahí está. Aquí voy a insertar ya el intervalo, un chunk para calcular el intervalo. Primero, lo primero que hay que hacer es calcular la P con el gorrito, ¿no? Ahí está. No puedo poner ahí una fórmula, le pongo la P con el gorrito ahí, el gorrito lo pongo después, pero el chiste es que es el chiste es que es esta P con el circunflejo, ¿no? Ahora, ¿cómo se le llama eso? La proporción de diamantes en la muestra que tiene corte premium, ¿de acuerdo? Esa proporción de diamantes que tiene corte premium en la muestra, pues es solamente el porcentaje de diamantes que tienen corte premium, ¿no? Entonces hay pues varias maneras de contar. Bueno, no sé, quién me pudiera decir cómo podemos contar en la muestra de 1547 diamantes, cuántos de los diamantes tienen corte premium. A ver, espero unos minutos. Repito, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? ¿Quién quiere decirnos una manera de contar rápidamente cuántos diamantes de la muestra tienen corte premium? Hay una forma muy fácil, muy rápida. ¿No? ¿Qué función cuenta en R? ¿Cuál es aquella función que cuenta? Te hemos visto algunas veces ya. Pista, inicia con la letra T. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, table, exacto, Renzo. La función es table, ¿no? ¿Qué debemos poner ahí? Pues que nos cuente de la muestra nuestro data frame. ¿De dónde queremos que nos cuente? Pues de la muestra, ¿no? Del data frame que contiene la muestra. Pero, ¿qué queremos que nos cuente? La columna que se refiere al corte, ¿verdad? Y ahí está. ¿Sí? ¿Cuántos diamantes tienen corte ideal? Pues 607. ¿Sí? La suma de todos estos, ¿cuánto debe ser? La suma de esos, ¿cuánto debe ser? Pues 1547, exacto, Gerardo, 1547. Y aquí están los 5 cortes: Fair, Good, Very Good, Premium e Ideal. Entonces es una manera muy fácil de calcular cuántos diamantes tienen el corte ideal, pues es esto. Y ahora lo único que sería para calcular esa P, de hecho por acá abajo la voy a poner así con P, no le voy a poner el circunflejo, pero para calcular esa P lo único que tendríamos que hacer es dividir 607 entre la cantidad de diamantes que hay en la muestra, ¿no? Que son 1547, ¿sí? Y si quiero saber cuántos son, pues lo imprimo. Y entonces tengo que en la muestra el 39.23, 2.24% de los diamantes de la muestra son o tienen corte ideal, ¿verdad? De hecho, pues este ya es un estimador. Esto que tenemos aquí, ya es una estimación puntual. Esto que está acá es un estimador puntual de esta P mayúscula.
En este caso, la P mayúscula, de hecho vamos a ponerla por acá arriba, la P mayúscula es la proporción de diamantes en la población con corte ideal. ¿Me queda clara la diferencia que hay entre la P mayúscula y la P minúscula? La P mayúscula es la proporción de diamantes de la población con corte ideal, que en una situación cualquiera sería una cantidad desconocida. ¿Sí? Es lo que queremos estimar, es lo que queremos saber por dónde se ubica, ¿de acuerdo? Entonces, ya un estimador puntual de esa proporción de diamantes de la población con corte ideal es la proporción de diamantes con corte ideal, pero de la muestra, ¿sí? Que representa, dijimos ahorita, que el 39.24%. Se supone que la proporción de diamantes en la población va a estar alrededor de 39.24%. ¿Sí? ¿Hasta ahí algún problema? Luego, nosotros calculamos ahorita esta P así, pero acuérdense que había otra función que también es una tabla, que nos calcula el porcentaje ya. ¿Se acuerdan cuál era? Y el argumento de esa otra función era, de hecho, esta tabla, ¿no? La función es prop table. ¿Y se acuerdan de esa función? Pero de hecho, voy a eliminar esto para que... Prop table, exacto. Esto es, digamos que haciéndolo, digamos que a mano, ¿no? Pero vamos a poner aquí prop table proporciona, eh, valga, no es redundancia, proporciones, ¿no? Por ejemplo, aquí escribamos prop table. El argumento es esto que está acá, una tabla. Y lo que hace R es que ya nos calcula los porcentajes, ¿no? Vean la diferencia. Table así solita nos hace el cálculo de las frecuencias absolutas. Y prop table nos da la tabla, pero con las frecuencias relativas. Nosotros ya habíamos dicho que 39.24%, pues bueno, acá directamente ya está el 39.24%. ¿Sí? Entonces, de aquí podemos tomar esa proporción. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, y bueno, hay otras formas más de contar, pero esta es muy fácil, ¿no? Y siempre que tengan etiquetas, la manera más rápida de contar, pues va a ser utilizando la función table. ¿Ok? Ahora, una vez que calculan la, la proporción de éxitos en la muestra, pues necesitamos también otra información, necesitamos el valor de Z. Recuerden que, bueno, acá nos dicen la confianza de 95. Entonces acá vamos a poner el valor de Z como función de la confianza. ¿Y se acuerdan de eso? Voy a buscar por acá letra alfa. Y para copiarla, ¿no? Solamente para copiarla. Los voy a compartir ahí. Acá, recuerden que la confianza es 1 menos alfa. Y en este caso hemos dicho que la confianza es 0.95. De ahí nosotros despejamos y obtenemos que alfa se llama significancia, pues es 0.05. Y
Para encontrar este valor que necesitamos en la fórmula del intervalo de confianza, pues necesitamos la significancia sobre 2, alfa sobre 2. Ya recuerden que hay algún video donde mostramos cómo hacer eso en la tabla Z, ¿no? Pues alfa sobre 2 es 0.025. Al final de cuentas, eso es el argumento que necesitamos, 0.025, para calcular el valor de z, ¿no? Acá voy a poner el valor de z, pero lo voy a poner p porque es el valor de z que vamos a utilizar para el intervalo de confianza de proporciones. ¿Por qué le pongo un nombre distinto? Pues porque allá arriba hemos utilizado otras zetas, ¿no? Aquí le pongo zp. Ahora, recuerden que la función que calcula ese valor de z es QNorm, pero que lo vamos a poner con valor absoluto. Acuérdense que siempre lo vamos a poner, en este caso de los intervalos, con valor absoluto. Y el argumento de la función QNorm pues debe ser alfa sobre 2, 0.025. Si nosotros queremos ver el valor de z, y recuerden, ya de memoria deberíamos de saber muchos que para la confianza de 95%, el valor de z es 1.96, ¿no? Entonces, cuando ustedes ejecuten esto, ¿y por qué vuelvo a calcular el valor de z? Pues para recordar cómo se utiliza la función QNorm, ¿no? Pues acá está, el valor de z es 1.96. Pues ya tenemos el valor de z que vamos a utilizar ahí en el intervalo. Y pues básicamente es todo. Sí, básicamente es todo. Bien, acá está z, ya la tenemos. Y la desviación estándar, pues es función de p. Esa p ya la tenemos. Entonces ya lo único que hay que hacer es calcular los intervalos, ¿no? Aquí vamos a ponerle intervalo, más bien. Abs es el valor absoluto. Lo que pasa es que con QNorm, así con 0.25, nos da el valor de z negativo. Entonces abs es para poner el valor absoluto. Acá vamos a poner el límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo, vamos a ponerlo como LIP, límite inferior del intervalo de proporciones, es el valor de P, ¿sí?, que tenemos acá arriba, esa proporción de la muestra, menos el valor de Z, ZP, que es 1.96, multiplica a la raíz cuadrada, ¿no? Esta raíz cuadrada que tenemos acá arriba. La raíz de P por 1 menos P sobre N. Entonces, acá recuerden que la raíz es SQRT, y dentro de la raíz cuadrada pues está P por, vamos a poner aquí un paréntesis, 1 menos P, y que en varios libros esa 1 menos P la conocen como Q. Si P es la proporción de diamantes con corte ideal, 1 menos P es la proporción de diamantes con corte que no es ideal, ¿no? Y muchas veces en los libros a esa 1 menos P se le denomina Q. Y aquí también debe de ir el tamaño de la muestra. Nosotros ya sabemos, de hecho lo podemos poner acá, ¿no? El tamaño de muestra siempre lo vamos a conocer. En este caso, n es 1547, ¿no? ¿Sí? Pues acá vamos a poner n. Igual podemos poner directamente 1547, ¿no? Luego vamos a imprimir el límite inferior. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá abajo. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá abajo. Acá vamos a calcular el límite superior del intervalo. Y acá pues vamos a ponerle LSP. Y lo único que tiene de distinto es que aquí en lugar de restar pues sumamos, ¿no? En este caso también, así como el análisis que hicimos con el promedio, esto es el error estimado.
¿sí? Así como para los promedios. Y de hecho, en las proporciones todavía es más común que cuando se reporta una estimación a través de intervalos de una proporción de éxitos, es común, por ejemplo, en las cuestiones de las elecciones, ¿no? Es muy común que en los noticieros uno escuche la proporción de personas que va a votar por este candidato va entre esta cantidad y esta otra cantidad. Pero bueno, más bien, eso no es tan común. Lo más común es decir, ¿sabes qué? La proporción de personas que va a votar por el candidato A es tanto por ciento, con un margen de error de y una confianza de, ¿no? Eso es lo que, por lo menos acá en México, es lo que generalmente se reporta. Y yo creo que en todas partes, ¿no? Entonces, ejecutamos y ahí tenemos ya nuestro intervalo. ¿Pudieron ejecutar esto o les copio el código? Si lo pudieron ejecutar, pónganme ahí en el chat, por favor, si lo pudieron ejecutar. ¿Sí pudieron o no? Ok, a ver ahí, límite inferior, me falta ahí el límite superior. Me faltó el límite superior, nada más, ¿no? De poner. No se copió todo. Entonces copien lo que puse ahí, está el límite inferior y acá límite superior, ¿de acuerdo? Y pues acá tenemos el, los dos límites, ¿no? Con lo que podemos ya de alguna manera concluir que se estima que la proporción de diamantes con corte ideal, ¿verdad? Se estima que la proporción de diamantes con corte ideal eh, está entre 36.8% y 41.67%. Por ciento, con una confianza de 95%. Recuerden que siempre tendremos que mencionar la confianza. Se estima que la proporción de diamantes, vamos a poner aquí, de la población, para que no se nos olvide que lo que estamos haciendo es inferir acerca de todos los diamantes de la población. Que ahorita sí sabemos que son 53.940, pero que en una situación real, pues no sabemos ni siquiera a veces cuál es la cantidad de individuos que hay en una población. El, bueno, hablo de las cuestiones, de los errores que pues, los alumnos a veces cometen, ¿no? Yo no digo que tal vez que ustedes, pero muchas veces se hace la interpretación de este intervalo, pero se piensa que la proporción de diamantes de la muestra está entre 36 y 41. Y no, lo que hicimos, recuerden que la muestra que se seleccionó fue haciendo uso de un muestreo probabilístico simple aleatorio y que esa muestra nos va a dar información para hacer estimaciones de una población. Entonces, esto es válido para la población, ¿no? Con una probabilidad del 95%, la proporción de diamantes con corte ideal va a estar entre estos dos valores. Ahora, vamos a poner aquí el error estimado. Voy a insertar un chunk y me voy a traer acá pues esta parte que yo les dije que era el error. ¿Sí? Lo ponemos ahí, vamos a ejecutar y entonces lo que podemos ahora hacer es concluir de la otra forma.
Se estima que la proporción de diamantes, ahora voy a poner acá, nomás para recordar esta P, ¿sí? Cuando hacemos una interpretación dando el margen de error, tenemos que dar el estimador puntual, ¿sí? Un solo valor. Se estima que la proporción de diamantes de la población con corte ideal es 39.24%, ¿verdad? Se da una estimación puntual con una confianza de 95% y un margen de error de 2.43%. Y que es este que tenemos acá arriba. Recuerden, ¿qué es ese margen de error? ¿Qué representa ese margen de error? Muy simple. Que con la muestra aleatoria que seleccioné, el promedio de diamantes que tiene corte ideal es 39.24%. Bueno, pues el margen de error de 2.43% significa que esta proporción de la muestra de diamantes que tiene corte ideal está alejado, se supone que está digamos que con una probabilidad de 95%, está alejado 2.43%. Es esta cantidad. Sí, queda claro que es ese margen de error. O sea, el margen de error es, digamos que lo que estamos fallando, lo que nos estamos equivocando, o lo alejado que estamos de la verdadera proporción poblacional, ¿sí? De la información de la muestra. Si se dan cuenta, 2.4 es una cantidad relativamente pequeña. Los márgenes de error que más se utilizan para realizar estimaciones de proporciones son 1%, 2.5, 5%, hay ocasiones en que 7.5 y hasta 10. Los márgenes de error son básicamente establecidos en el intervalo de 1 a 10. ¿De acuerdo? Y en este caso, con 1547 diamantes, estamos alejados de la verdadera proporción con una probabilidad de 95%, aproximadamente 2.43%, que es una cantidad pequeña, ¿no? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta sobre este intervalo que hemos hecho. Obvio que esta parte de la estimación a través de intervalos se aplica para muchísimas cosas, ¿no? En la industria es muy común realizar estimaciones a través de intervalos o realizar estimaciones nada más, ¿no? ¿Sí? Es una de las herramientas de la inferencia más utilizada, la estimación. ¿La estimación de quién? De parámetros de la población. ¿De cuáles parámetros? El promedio de la población es uno, la proporción de éxitos de la población es otro, el total de la población es otro, la mediana de la población es otro, pero no solo eso. La siguiente sesión también vamos a ver cómo el caso más simple de cuando tengamos más de una población, cómo podemos detectar que dos poblaciones en cuestión tienen parámetros iguales o no. Cuando, dice Cristian, a ver, estoy viendo una pregunta, dice Cristian, consulta. Eso se usa cuando se requiere demostrar cuál proceso es más eficiente. Sí, puede ser. Cuando quieres comparar, no sé, por ejemplo, en la industria ya hay un proceso que está generando algún artículo o algún servicio y tú como ingeniero desarrollas algún proceso que dices, el proceso que yo tengo es mejor. Entonces, una manera de demostrar que lo que tú hiciste, el proceso que generaste es mejor, pues es comparando, pues depende de lo que estés midiendo, ¿va? Si estás midiendo números, a lo mejor comparando los promedios. Pero si estás midiendo porcentaje o proporción de defectos, pues comparar proporción de defectos, ¿no? Entonces, sí,
ahí se usa. En el caso, digamos que cuando tienes dos poblaciones nada más o dos procesos, sí, pero cuando ya tienes más de dos alternativas que quieres comparar, pues entonces esto se generaliza con el análisis de la varianza, ¿verdad? El análisis de la varianza que permite comparar más de, bueno, dos o más promedios. Y una vez que a través del análisis de la varianza dices que hay diferencias en los promedios, pues vienen las pruebas de comparaciones múltiples. Dice Yasser, ¿existe alguna librería que nos permita calcular los intervalos de confianza? Sí. De hecho, acá vamos, bueno, ahorita la vemos, Yasser, ¿sí? Hay más de un paquete que realiza los intervalos de confianza. En el sistema base, bueno, ahorita la hacemos. O de una vez, vamos a hacerlo. En el sistema base, voy a ponerlo acá. En el sistema base, eh, no existe una prueba como la anterior. Algunos dirán, oye, ¿cómo es que no existe? Ya, de hecho, ya recuerdan que en el sistema base no hay un intervalo de confianza para promedios haciendo uso de la distribución normal estándar, pero que el intervalo que se genera con la t-test es muy parecido cuando los tamaños de muestras son grandes. Bueno, este intervalo para las proporciones, como esta que tenemos acá, este intervalo que tenemos acá no es el único que existe. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un paquete donde sí está este intervalo, pero no es el único que existe y vamos a ver algunos otros y cómo se llaman. En el sistema base no existe ese intervalo. En el sistema base existe un intervalo, vamos a poner acá, existe un intervalo basado en la distribución G cuadrada. Y varios de ustedes, pues bueno, cuando uno dice G cuadrada, digo, la G cuadrada pues se utiliza como una prueba para muchas cosas, ¿no? Para demostrar independencia. La distribución G cuadrada pues se utiliza para cuando uno quiere hacer pruebas sobre la varianza, ¿verdad? Y pues en este caso se utiliza para hacer un intervalo de confianza sobre las proporciones. La función es prop test. Así. ¿Ok? Prop test. Y fíjense cuáles son. Me voy a ir aquí a internet. Vamos a buscar la prueba prop.test. Prop test. Ok. Prop test R documentation. Acá está. ¿Sí? Vean cuáles son los argumentos. X. Un vector con el conteo de éxitos. También dice aquí. O una tabla con dos entradas. ¿Sí? O una matriz también ahí dice, ¿no? Entonces X se refiere al número de éxitos que hay en la muestra. ¿Qué es eso del número de éxitos que hay en la muestra? Pues si nuestra muestra es de 1547 diamantes, X representa la cantidad de diamantes de esa muestra que tienen el corte ideal. ¿Ok? Sí, de hecho, no lo puse antes, pero esta P, lo pueden revisar en los libros, se calcula como X sobre N. ¿Y qué es X? X es el número de éxitos en la muestra, ¿verdad?
sobre el tamaño de la muestra. Entonces, esta X es cuántos diamantes de los 1547 son o tienen el corte ideal. Luego, otro argumento es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y esta P lo vamos a utilizar cuando hagamos prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, por el momento, otra cosa que podemos poner ahorita es la confianza, ¿no? El nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, solamente son 3 cosas que van a ser útiles ahorita. ¿Ok? Vamos a ponerlas en R. Entonces, lo primero es X, ¿no? La cantidad de éxitos que hay. Vamos a poner acá, lo vamos a poner acá. X es la cantidad de éxitos en la muestra. Recuerden que éxito es aquello que nos interesa. No importa que sea algo negativo, ¿no? O sea, cuando estamos en una industria, la cantidad de defectos es algo que nos interesa y entonces cuando un artículo sale defectuoso, a eso lo llamamos éxito. Éxito y defecto como que no, la definición de éxito como que no va con defecto, pero pues así en este caso se define, en probabilidad así es, ¿no? Entonces, en este caso, diamantes de corte ideal. Eso es X, ¿no? Entonces acá lo que tendremos que poner, o sea, lo sabemos, acá lo tenemos, 607. ¿Será necesario que lo vuelva a poner? Bueno, lo ponemos acá, 607. Vamos a ponerle ahí una notita, ver arriba, ¿no? Entonces, ¿sí se entiende que es X? 607. Ahora, luego, otro argumento es el tamaño de la muestra. En este caso, 1547. Lo mínimo indispensable es eso, porque recuerden que cualquier intervalo que hagamos con R nos lo proporciona al 95% de confianza. Pues si queremos cambiarle la confianza, sí hay que poner el otro argumento, ¿verdad? Entonces ahorita si se dan cuenta, es un intervalo, bueno, si en un principio ustedes solo ven lo que está acá abajo, pues esta P, obvio que sí coincide con lo que nosotros calculamos, es la proporción de éxitos, es nada más dividir 607 entre 1547 y es este número que está acá, ¿verdad? Y este límite es el límite inferior, 36.8, y este es el superior, 41.73, pues no son idénticos, ¿verdad? No son idénticos. Vean, voy a copiar esto solamente vamos a copiar esto solo para compararlos, ¿no? Solo para compararlos. Voy a poner aquí para tenerlos ahí. Entonces, miren, 36.8, pues si lo redondeamos, pues sí está ahí, ¿no? 41.72, acá está 41.72 y acá 41.67. Son dos intervalos muy parecidos, pero no idénticos, porque se han calculado con distribuciones que reflejan la confianza distintas. Este primero con la distribución Z. Este otro, de hecho, acá arriba ya está, aquí se ve. ¿Sí? Se calcula con la distribución G cuadrada. Pues bueno, resulta que cada vez que ustedes lo hagan, pues nada más habrá que especificar con cuál distribución lo hacen, ¿no? Con cuál distribución están generando ese intervalo. Veamos acá en la ayuda.
en la ayuda, que también está en R, ¿eh? Acá me estoy yendo a ese sitio que yo les recomendé, que es R Documentation, donde están todas las funciones, pero que es la misma que está en la ayuda de R. Y les dije que cada función tiene referencias, ¿no? Sí, y por ejemplo, aquí está este artículo, intervalos de confianza, ¿verdad? De dos colas, de dos lados para proporciones. Y aquí están 7 métodos. Sí, entonces lo podemos, pues yo creo que lo podemos buscar para que, creo que es este. Intervalo de confianza, Pakistán. Y nada más aparece el abstract, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que solo con fines educativos. Vamos a copiar este DOI que está aquí, o el título del artículo, ¿verdad? Creo que el DOI, no sé si termina hasta el último, vamos a copiarlo hasta ahí. Y recuerden que hay para buscar, ahí, razón. Exactamente. Solo con fines educativos. Vamos a ponerlo ahí. No, vamos a poner entonces, se me hace que me pasé. Nada más son estos primeros, ¿no? Voy a ver si... A veces es más fácil también escribir todo el título. Y ahí van a poder, ahí está el artículo. Obvio que estos intervalos los pueden encontrar también los pueden encontrar también en libros, ¿no? A ver, déjenme ver si funciona esto. A ver, otra vez. O a ver si lo podemos ver por acá. ¿Alguien ya pudo encontrarlo? Mande el título, denle descargar. O según yo puse el título, no, a lo mejor no lo tal vez lo tenga yo por acceso a lo mejor sí lo pueden encontrar. ¿Dónde el artículo, profe? Acá está, mírenlo, sí está. Sí está gratuito, ¿eh? No hay necesidad de... A ver. No sé, hay que comprarlo, ¿no? Ok, a ver. No, entonces sí tiene que ser todo esto, ¿no? Mi título, ok, sí, les pongo el título. El chiste es que ahí pueden verificar lo pueden buscar. Y yo creo lo he descargado varias veces y en este momento no lo... Ahí está ya, sí está. Ahí les pasó, no había yo copiado bien ahí está el artículo. Pues bueno, digo, eso no se tiene que hacer, pero bueno, solo... y ahí ustedes pueden, de hecho,
ahí está el primero, que es el método asintótico, que es el de Wald, que es el que tenemos, el principio, el que utiliza Z, es el método de Wald. De hecho, porque también es importante ver este artículo, porque ahorita vamos a ver un paquete que sí tiene el método de Wald. Sí, ya se dieron cuenta, acá está, es el método de Wald. Hay un método que es el método asintótico, que es basado en el método de Wald. Y por acá debemos de tener el de la distribución G cuadrada. Entonces es un buen artículo. Ahorita volvemos a él, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que las estimaciones son un poquito distintas, pero realmente no difieren por mucho, ¿no? Acá lo que sí, a ver, todos los intervalos nos van a dar valores muy parecidos, ¿de acuerdo? Entonces sí queda claro por qué ese intervalo es distinto al otro, pues porque se utiliza un método distinto, en este caso es el de la distribución G cuadrada. Ahora, ¿cuándo o cómo hacer si queremos el método de Wald, que es este, que tenemos acá arriba? Pues digo, tampoco está difícil generarlo a partir de las fórmulas que hemos hecho, pero si quisiéramos una función, podemos tener una función. Igual nosotros podemos construir una función que nos calcule el intervalo de confianza para cuando tenemos proporciones. Nada más, antes de ver el paquete, el otro paquete donde vamos a ver el método de Wald, el que ya hicimos ahorita, por aquí venía dentro del mismo, creo que venía por acá esto, solo para verificar, estaba por acá abajo. Solo para verificar. ¿Qué es eso de solo para verificar? Pues bueno, vamos a verificar que este intervalo realmente contiene a la proporción de diamantes con corte ideal. Aquí dijimos, normalmente no se puede, pero nosotros sí podemos porque nuestra población de diamantes es de 53.940 y tenemos ahí la base de datos, ¿no? Es solo para ejemplificar, pero normalmente no podemos hacer eso. Entonces, solo para verificar, pues calculemos. De hecho, creo que a lo mejor no lo teníamos, pero prop table, de una vez que haga la tabla, ¿verdad? Con las proporciones, acá ponemos la tabla, y que esa tabla contenga ahora la información de los diamonds, que es la base de datos que contiene a toda la población, y acá está el corte, ¿no? Entonces la tablita que nos va a sacar, pues aquí está. Vean, el 39.95% de los diamantes de la población es de corte ideal. ¿Sí pudieron hacerla? Sí, esa es la proporción de diamantes poblacional. Es la P mayúscula, la que tenemos acá. 39.95. Y la pregunta es, ¿está esa proporción o ese porcentaje o esa probabilidad de ser corte ideal en el intervalo? Pues sí, ¿ven? El intervalo va de 36 a 41. ¿Sí? Entonces esa proporción sí está ahí dentro. Sí, entonces solo verificamos que realmente está ahí la proporción de la población. Repito, en una situación real, pues eso no lo podemos hacer, pero esto lo estamos haciendo con fines didácticos, ¿no? Que se entienda que en ese intervalo, con una probabilidad muy alta, va a estar ese parámetro que nos interesa. ¿Alguna duda con lo que hicimos ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Por ahí pónganme en el chat. ¿Todo bien? Ok, más o menos, dice Renzo. Ok. Hay que leer un poquito sobre, recuerden que les he recomendado una página. Tal vez nosotros no nos estamos metiendo mucho a la parte de la teoría,
Recuerden que les he recomendado una página que contiene pues digamos que la parte teórica y también muy didáctica y también eh, la aplicación ya en R, ¿no? Aquí hay algunos datos con los que se enseña a hacer un intervalo de confianza. Entonces, en sus tiempos libres, que a lo mejor si no son muchos, pues ahí pueden revisarlo. Ok, ahora, ¿cómo? Ahorita preguntaba algún compañero y algún paquete que nos ayude a hacer el intervalo de confianza. Pues en el sistema base está esta función solamente. Pero ya vimos que generar la fórmula pues no es nada difícil, ¿no? Está muy fácil. Pero ustedes ya habían instalado un paquete que yo les dije que me gustaba porque tenía muchos intervalos de confianza. Recuerden que el paquete se llama Asvio, ¿sí? Recuerden, solo para los que a lo mejor no lo han revisado, recuerden que instalar un paquete se puede hacer de dos maneras. La manera gráfica, que es acá en Install, en la pestaña, en la pestaña, eh, en la pestaña, en la parte inferior derecha, en la pestaña de paquetes, hay una opción que dice Install. Y ahí lo único que tienen que poner es el nombre del paquete, que es Asvio. Esta casillita debe estar ahí activada para que se instalen las dependencias y luego procedan a instalar. Y una vez que tengan ya el paquete instalado, acá vamos a poner con el paquete Asvio. ¿Sí? Una vez que ya esté instalado el paquete Asvio, recuerden que lo único que hay que hacer es llamarlo, ¿no? Con la función library Asvio. Ejecutan esto, o la otra es que también de una manera gráfica acá en la pestaña de paquetes buscan el paquete y acá le dan clic y es como si hubieran ejecutado esta función de library Asvio. Ya tenemos en este momento pues sí, en la memoria de R el paquete Asvio y el paquete Asvio tiene una función que genera el intervalo de confianza de se me fue, de Wald, ¿sí? Que es el que vimos al inicio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese paquete? ¿Cuál es esa función? Pues recuerden que en el paquete Asvio los intervalos de confianza empiezan con CI. CI punto. ¿Sí? Y ve que aquí está CI punto P. Ahí está. Y fíjense que aquí nos dice cuál método quieres. Por eso me gusta el paquete Asvio, porque ese paquete tiene el intervalo de confianza para las proporciones, pero tiene varios métodos. Yo recuerdo ya varios de los métodos que vienen en el artículo están aquí. Entonces, aquí dice Agresti. El por default es el método de Agresti. Vamos acá a buscar ci.p en R documentation. Y vamos a ver ci.p. No, es Asvio, ¿no? Uh, Solo estoy buscando, de hecho es mejor, creo yo, ir a la ayuda acá. Guarden, lo que tiene allá Art Documentation está acá también. Voy a buscar en Help. Como ya tengo cargado el paquete, ci.p. Acá está. Buscamos.
Y acá está ya cómo es que se utiliza esa función, ¿sí? Acá están los argumentos, que es lo que vamos a poner ahorita. Data, dice aquí, acuérdense que ASVIO tiene dos opciones. Trabajar con datos que están, que el resumen de los datos, y trabajar con todos los datos, ¿no? Ahorita vamos a trabajar con summarize and true, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver acá abajo, dice método, ¿sí? El método de Agresti es el método que está por default, pero dice aquí, otros procedimientos incluyen el método asintótico, el cual provee la aproximación normal, que es el método de Wald. Entonces, a donde dice método, vamos a poner asintótico. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos, regreso para acá. Y ahora sí, vamos a poner los argumentos. El primer argumento, vamos a poner es el summarize, ¿ok? Vamos a poner ahí que le vamos a dar datos ya en resumen. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos dar? Vean que acá dice, data es cuando summarize está en falso. Entonces ahorita data no lo vamos a poner. Conf, pues es la confianza. ¿Ok? Summarize es que ya le vamos a dar verdadero, que le vamos a dar datos ya resumidos. Luego acá está. Fíjate, si summarize es true, tienes que dar p-hat. ¿Qué es p-hat? Es una estimación de pi. Otra manera de escribir en la teoría de la matemática el valor de la proporción de la muestra es que en lugar de la P con el gorrito es pi. Entonces, p-hat. P-hat pues es el P circunflejo, entonces vamos a poner ahí p-hat. Ese lo necesitamos. Dice aquí, si summarize es true. ¿Cuál es ese p-hat? Pues es ya el valor que tenemos acá de la muestra. 607 sobre 1547. ¿Está bien? ¿Sí queda claro? 607 entre 1547. O simplemente ponerle este que tenemos acá, que era 39.23, punto 3924. ¿Está bien? ¿Sí queda claro cuál es ese p-hat? Es el número de éxitos en la muestra entre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa? Dice acá, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, si summarize es verdadero, pues entonces tendremos que darle el valor de n, n. ¿Sí? Pues en este caso 1547. Y si lo hacemos así, nos va a dar un intervalo de confianza en 95%, pero el método es el de Agresti. Y es un método que, fíjense que otra vez nos lleva a resultados distintos, 36.83 y 41.69. Muy parecidos, pero no idénticos. ¿Vale? Entonces, si queremos, recuerden que si queremos el método de Wald, acá se llama asintótico. Entonces, el argumento que nos da el método es method. Y aquí tendremos que poner esto, asintótico. Pero lo tendremos que poner entre las comillas. ¿Está bien? Ahí está. Los voy a copiar. Ahí se los compartí. Y acá está. Vean la estimación. Pues bueno, esta estimación de P pues siempre va a ser la misma. Esa siempre va a ser igual en todos los métodos porque es y no es igual en todos los métodos, pero bueno, aquí 39.24. Volvamos a copiar allá arriba para que
Acá están estos dos. Son estos dos, ¿no? Pongámoslos acá para compararlos. Ok. Fíjense, 33, 36, 80, 407. Es el mismo que calculamos. 41, 67, 039. Es el mismo que calculamos. Entonces, sí queda claro cómo se calcula, en este caso, sin hacer operaciones, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Lo pudieron hacer? Pónganme ahí en el chat, por favor, si pudieron hacerlo. ¿Sí? Entonces, Asbio, repito, tiene de los métodos que están en el artículo, pues tiene varios de ellos, ¿no? Sí, es cuestión de ubicar cuál es el intervalo de confianza. También dependiendo de las aplicaciones, de las áreas donde estén aplicando los intervalos, pues suelen utilizarse uno o el otro, ¿no? En la industria yo he visto que el que más se utiliza es este realmente. De hecho, en los libros de estadística es el que en la mayoría de los libros de estadística viene, el método asintótico o de Wald, ¿sí? Pero pues los otros métodos también son de interés, ¿ok? Básicamente también otros software de tipo estadístico también tiene por default el método asintótico, ¿no? Pero también ahorita no recuerdo, pero no recuerdo. Minitab utiliza bueno, no recuerdo exactamente cuáles métodos tienen por default SPSS o Minitab, pero seguro estoy que el asintótico sí lo tiene, ¿no? Ok, bueno, entonces lo que sigue es, digamos que la práctica, ¿no? Del día de hoy, que es construir e interpretar un intervalo de confianza del no. Ahora vean, la confianza cambia. En este que hemos puesto, ni siquiera hemos modificado la confianza porque es 95%, pero acá ya nos piden que el intervalo sea del 99%. Pero ahora nos dicen, ¿sabes qué? El intervalo debe ser de la proporción de diamantes de la población con el color D. El color D es el mejor de los colores de los diamantes, ¿no? Utilice la muestra de 1547 diamantes. ¿Ok? Entonces, eh, lo podemos hacer, si quieren, lo hacemos de una vez con el paquete Asbio, ¿sí? Lo único que tendríamos que hacer primero es calcular la proporción de la muestra, ¿no? ¿Y cómo calcularla? Pues, ya lo tenemos con prop table, y dentro de prop table, y dentro de eso, pues, la muestra 1547, símbolo de dólar, y ahora nos interesa el color, ¿sí? Y, y de esos colores, pues nos interesa el color D. Aquí le puse color, ¿sí? Había puesto corte. El color. Vean, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores. Y el color D es el mejor color. Entonces vamos a hacer un intervalo de confianza de ese color, el color D. Ya tenemos aquí la P hat, que es vamos a ponerla acá, P hat. ¿Cuál es en este caso? Pues es esta que está acá. Lo podemos poner así. ¿Sí? Hace un rato lo pusimos como un cociente, el total de diamantes con el corte ideal entre el total de la muestra, pero ahorita lo podemos poner así como una fracción, ¿no? Como una proporción. Entonces, si utilizamos ya ci.asbio, de hecho hasta voy a copiar
Voy a copiar esto que tenemos acá y pues vamos a pegarlo acá, ¿no? Lo único que tendremos que modificar es, así de simple es, ¿no? O sea, lo primero que hay que calcular es la proporción de la muestra y después el intervalo. En donde dice p-hat, pues vamos a modificarlo y vamos a poner este numerito que está ahí. Lo copiamos y lo pegamos. El tamaño de la muestra es 1547, el método es asintótico. Lo único que tendremos que hacer es modificar la confianza. Para modificar la confianza, ojo, recuerden que en ASBIO, para modificar la confianza el argumento se llama conf. ¿Sí? Vamos a poner una coma. Conf, ahí está. Recuerden que en el sistema base, para modificar la confianza es conf level, ¿verdad? Pero aquí en ASBIO es conf. Y acá lo único que tendremos que hacer es poner que la confianza es 99%, porque así nos lo piden, ¿no? Pues bien, digamos que así de simple es hacer un intervalo de confianza para una proporción. Esto ya lo pueden tener ahí en algún lugar, una copia de ese código, para que cuando quieran hacer un intervalo de una proporción, pues bueno, lo pegan y listo. Para que si quieren hacer varios, usando varias columnas al mismo tiempo, bueno, ya lo podemos ver también, pero por el momento estamos trabajando solo con una columna. Entonces, lo hacemos y, y corté algo aquí, ¿no? Ah, sí, aquí le corté. Ahora dice. Ok, y ya quedó. Sí pudieron hacerlo, lo pudieron generar. Sí, me ponen ahí sí o no. Ok. Em, entonces ya solo quedaría la interpretación, ¿verdad? Em, a una confianza de 99% se estima que la proporción de diamantes con color D está entre, ven acá está, 10.55 y 14.92%, ¿verdad? Así de simple. La proporción de diamantes, vamos a poner aquí, de la población para que no se nos olvide, ¿no? Con color D está entre esos dos valores. Ahora, si queremos calcular el error, es muy fácil, ¿no? A ver, vean lo que tienen acá. ¿Cómo calculamos el error a partir de eso que está ahí? ¿Cómo lo hacemos? Vean lo que tienen ahí como resultado. Díganme cómo lo hacemos para calcular el error que tenemos en esta estimación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nada más recuerden que esto que está aquí es como si tuviéramos esto, ¿no? Aquí está esto. Este está aquí y este otro está acá, ¿verdad? Y esto que está acá, pues es la proporción
la muestra, y se supone que entre estos dos amarillos pues está a una probabilidad de 99% está la P mayúscula. ¿Sí? La P mayúscula se encuentra en ese intervalo. Vamos a suponer que está ahí. Lo único que tendremos que hacer es restar este o al revés, o bueno, no al revés, sino o este de este también, ¿no? Entonces el margen de error aquí pues es tan simple como calcular la distancia que hay entre este y que es la estimación puntual y este que es el límite inferior. O también pudiera haber sido, vamos a ponerlo acá, o también pudiera haber sido la distancia que hay entre el límite superior y el estimador puntual. Obvio que tiene que ser lo mismo, ¿no? Sí, ahí está. Vean que el margen de error pues es más o menos como el 2% que también teníamos al estimar la proporción de diamantes con corte ideal, ¿no? Es acá arriba lo tenemos, ¿no? 2.43 al estimar el corte ideal, y 2.1 de error, 2.2 prácticamente, 2.18 de error al estimar el color D, en la proporción de diamantes con color D. No sé, ¿tuvieron algún problema con este margen de error? Entonces, el margen de error recuerden que es en el caso de las estimaciones de proporciones, es lo más común que se reporte cuando realizamos una estimación a través de intervalos de una proporción. Sí, lo han oído pues sí, en México es común escuchar en los noticieros, ¿no? O ver en los periódicos que la encuesta, sobre todo cuando se trabaja con encuestas, decir que la estimación tiene un margen de error de y una confianza de. La confianza generalmente es 95% y el margen de error. Hay una empresa aquí que, se los voy a poner aquí. En México hay una consulta, una empresa que se llama Consulta Mitofsky. Hay varias empresas que se dedican a hacer encuestas, ¿no? Pero Mitofsky les voy a pasar ahí Esto, si alguno de ustedes es maestro, pues sirve mucho para las cuestiones de la didáctica también, porque Mitofsky hace encuestas de muchos temas, ¿no? Y saca reportes ejecutivos de sus encuestas. Y por ejemplo, ahorita aquí en México hay una discusión acerca del horario de verano. Entonces aquí ya Mitofsky hizo una encuesta. Ya vamos a ver por aquí si en... No parece que ahí no. Pero dentro de la metodología, en alguna parte vamos a ver si aparece por ahí el margen de error. Los PDFs se pueden descargar. Entonces, repito, si alguien es docente, pues de aquí puede tomar muchos ejemplos, ¿no? A ver, vamos a ver. Normalmente hace algunos, yo al final venía la metodología, ahorita no. Acá abajo muestra 1000 mexicanos de 18 años con dispositivos móviles, población por entidad obtenidas no está, pero generalmente en algunos de otros estudios, a lo mejor por ahí en estos de México opina. Bueno, que es, a ver, los más viejos.
Mm, no, bueno, ok, Carlos, dices que eres docente, sí. Aquí sí encuentras mucha información interesante. Sobre todo a mí me gusta ponerles, pues, no. Es que por ahí antes, al final de las encuestas, ponía la metodología. De hecho, ponía el esquema de muestreo. Es cuestión de revisar, pero ponía el esquema de muestreo y te decía cuál era el margen de error en cada una de las encuestas. Y básicamente mi Topsky trabajaba con errores de más o menos 2.5%. Hay una cosa que sí es interesante. El error no debe ser confundido con la significancia. Sobre todo cuando hablamos de proporciones, yo me he encontrado a muchas personas que dicen, pues mira, si la confianza es 99%, entonces el margen de error es 1%. No es cierto. Ya vimos ahorita que a una confianza de 99% tenemos un margen de error de 2.1. El 1% es la probabilidad de que la proporción de diamantes con color D no esté dentro de este intervalo, que es otra cosa que el error. Y sí me he dado mucha cuenta de que se confunde mucho el error con la significancia, sobre todo en las proporciones, ¿de acuerdo? Pues bueno, miren, acá la prueba basada en chi cuadrada, pues bueno, nada más es cosa recuerden que la función que hace la prueba, pero en chi cuadrada es prop test, ¿verdad? ¿Y qué datos hay que dar? Pues otra vez el número X, el número de diamantes con color D de la muestra. Y aquí, pues bueno, no teníamos el número de diamantes con color D de la muestra, sino que ya tenemos la proporción, pero pues bueno, lo podemos poner acá, ¿no? Muestra 1547, símbolo de dólar y color. Me va a marcar error aquí. Bueno, está bien. El color D es 197, entonces acá donde está X ponemos 197. Otro argumento, pues es N, en este caso es 1547, una coma. Otro argumento es el nivel de confianza. Vean que acá no es, en ASBIO la confianza, el argumento de la confianza es conf, y en el sistema base es conf.level, entonces acá 0.99, ¿no? Y básicamente es lo que necesitamos. Vean, el intervalo nos da de 10.67 a 15.11. Se parecen 14.91 y este es hasta 15.11. Se parecen, no son idénticos, pero tienen valores muy parecidos, ¿no? Entonces, aquí yo les recomiendo revisar las fórmulas de construcción del intervalo con la distribución chi cuadrada. No sé si en el sitio de Granada que les proporcioné pero pues ahí lo buscan, ¿no? No es difícil. Ahora, adelante, Néstor. Buenas noches. Una pregunta, es una inquietud que tengo. Entré un poco tarde, pero no sé si me podrías volver a explicar sobre la parte, sobre la significancia y el error que mencionaste sobre, La, no la es 99%, significancia. sino 1%. Sí, por favor. Ok. Pues, y a ver, ¿cómo podemos? Déjenme. Ah, estaba yo actualizando mi sistema. Me voy a poner en. Ok, vamos a revisarlo rápido. Em,
Bueno, hay el concepto de confianza, tiene que ver con confianza. Es una probabilidad, ¿sí? Y digamos que el término confianza hace alusión al mismo término que nosotros manejamos en el lenguaje coloquial, nada más que aquí con los datos, ¿no? Hablar de confianza, hablar de probabilidades, digo, la confianza se representa como 1 menos alfa. Hablar de confianza significa, en los intervalos de confianza, la probabilidad de que el promedio de la población o la proporción de la población estén dentro de ese intervalo que se ha encontrado con las fórmulas que hemos visto aquí en la clase y que están ahí en los blocs de notas, ¿sí? Las confianzas que normalmente se manejan en estadística son 90, 95 y 99%. Eso significa que cuando tú haces un intervalo de confianza con las fórmulas vistas, tienes una probabilidad de 90, 95, 99% de que el verdadero promedio esté dentro de ese intervalo, o la proporción, ¿no?, esté dentro de ese intervalo. A eso se le llama confianza, ¿sí? Y pues de alguna manera refleja lo mismo que decía yo de la confianza con personas, nada más que aquí pues se mide, ¿no? Es la probabilidad. Entonces nosotros queremos confianzas grandes, ¿verdad? Porque queremos que esa cantidad que nosotros no conocemos se encuentre con una probabilidad muy alta en ese intervalo. Pues, pero bueno, también hay la probabilidad de que ese parámetro esté fuera de ese intervalo, ¿no? Y eso, esta probabilidad más esta otra probabilidad, pues a esa probabilidad se le llama alfa, ¿sí? Alfa se llama significancia, así, significancia. Y la significancia, pues, no es otra cosa más que la probabilidad de que el promedio de la población o la proporción de la población no esté dentro de ese intervalo que tú construiste. Pues queremos, si la confianza es alta, pues la significancia va siendo baja, ¿no? Eso es la confianza y la significancia. No sé si con eso sea suficiente. Ahora, el error, o sea, por lo tanto, alfa no es el error, ¿no? Alfa no es el error. Alfa es la probabilidad de que el promedio o la proporción esté fuera de ese intervalo y queremos que sea pequeña. Ahora, el error está relacionado en los intervalos que nosotros construimos. A la mitad de los intervalos siempre va a estar la información de la muestra, el promedio de la muestra o la proporción de la muestra, ¿sí? Entonces, el error tiene que ver con esa distancia que hay. El, el error tiene que ver con esa distancia en valor absoluto que hay del estimador y del parámetro, ya sea la proporción de la muestra o también de la media de la muestra, ¿sí? El promedio de la muestra siempre va a estar a la mitad del intervalo, la proporción de la muestra siempre va a estar a la mitad del intervalo. Bueno, entonces se supone que en el intervalo va a estar el promedio de la población y la proporción de la población. Pues la distancia que hay, ¿sí?, que nunca vamos a saber cuál es, ¿verdad? A la distancia que hay entre ese estimador y el parámetro se le llama error, ¿sí? Y cuando construimos un intervalo de confianza, ese error como máximo puede ser esta distancia que está acá, la mitad del intervalo, ¿no? Es
el máximo error que podemos cometer con una probabilidad 1 menos alfa. El error es lo lejos que estamos del parámetro de la población. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Néstor? Y que repito, nunca lo vamos a conocer, pero lo estimamos a través de lo que calculamos en el intervalo. ¿Sí, Néstor? Sí, muchas gracias. Más claro, claro. Ahora lo veo. Ok. Entonces, pero repito que hay muchas ocasiones en donde sobre todo en el caso de las proporciones, se comete el error de decir, pues si la confianza es 99, el error es de 1. Si la confianza es de 90, el error es de 10%, y no es cierto. Ok, ahora, igual que hicimos con los promedios, podemos utilizar, hay que ser cuidadosos ahí, podemos utilizar dos intervalos de confianza de dos poblaciones, dos intervalos sobre proporciones, para poder comparar las dos proporciones poblacionales, ¿no? O sea que ahora, digamos que tenemos una población 1 con un tamaño poblacional 1, una población con un tamaño poblacional 2, y acá en cada población tenemos una proporción poblacional de éxitos. Si queremos saber si estos son iguales o uno es más grande que el otro, podemos utilizar, teniendo cuidado, dos intervalos de confianza, y si los intervalos de confianza, como la vez pasada, se traslapan, pues de alguna manera vamos a concluir que las proporciones en cuestión son iguales, ¿no? Y si no se traslapan, pues que son distintas, pero hay que tener mucho cuidado, y de hecho dijimos que la siguiente sesión vamos a platicar un poquito acerca de la normalidad y vamos a ver cuándo comparar, si podemos comparar o cuándo no podemos comparar con intervalos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, oye, la proporción de diamantes en la población con el color D es la misma que la proporción de diamantes con el color J. Responda usando intervalos de confianza. Entonces, vamos a hacer una tablita que contenga la muestra, ¿sí?, de los colores, porque eso sigue siendo colores. Y qué bueno que estoy haciendo eso, porque creo que esto no lo he dicho. Acá tenemos al color J. El 3.94% de los diamantes de la muestra son de color J. Y también tenemos que el 12.73% de los diamantes son de color D. Una observación. Cuando nosotros tengamos información de muestras, ¿sí?, que tengamos la información de una muestra o de dos muestras y queramos comparar algo, por favor no comparemos solo las estimaciones puntuales, ¿sí? Aquí, bueno, en muchas ocasiones es evidente que existe una diferencia, ¿verdad?, en la proporción de los diamantes con color J y con color D. Pues aquí es casi 4% y acá casi 13%, es evidente, ¿no? Pero hay muchas situaciones, y lo he visto mucho también, sobre todo en la industria, cuando se desconoce del uso o no se usa la estadística como para tomar decisiones, que toman una muestra y dicen, mira, en esta muestra hubo tal porcentaje, en esta muestra hubo tal porcentaje. Son distintos, y pues sí, matemáticamente son distintos, son dos cantidades distintas, pero recuerden que lo que están obteniendo es información de una muestra, y si ustedes hubieran seleccionado otra muestra, tal vez la decisión hubiera sido distinta. Entonces, no hay que tomar las decisiones basadas solo en las estimaciones puntuales. Hay que hacer o intervalos de confianza o hay que hacer la prueba de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que podemos hacer es un intervalo de confianza para cada. Repito, aquí es evidente, ¿verdad?, que hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Y que seguramente si hacemos intervalos de confianza para las dos,
poblaciones de diamantes con los dos colores distintos, los dos intervalos no se van a traslapar, ¿verdad? Pues bueno, hagámoslo. Vamos, yo voy a copiar, me voy a traer, podemos hacerlo con cualquiera de las dos, ¿no? Con PropTest, vamos a hacerlo con esto. O no, mejor comparemos con la distribución Z para... Se pueden hacer con los dos, recuerden. Voy a copiar esto. Y... ¿a dónde estoy? Acá. No, eso no es. Acá. Pues acá, por ejemplo, hagamos el de J primero, ¿no? En J tenemos este porcentaje de diamantes con colores de J. Vamos a ponerle acá. Diamantes color J. Ok. Acá está la proporción de diamantes con color J, la muestra es 1547, el método es este asintótico y acá nos dice que el 99%, pues hagamos eso. Ahora, acá copiamos esto mismo. No, perdón. Copiamos esto. Y para el color de tenemos esto, ¿no? Lo ponemos acá. Y listo. Y aquí estoy, me platican después de la observación que ahorita me hacen una observación. Me dicen, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Y si no, lo platicamos la siguiente vez. Vean, aquí están ya los dos intervalos, ¿no? Este es para el color J y este es para el color D. Dibujemos líneas solo para ver si se traslapan o no. Esta, por ejemplo, de J, va de, digo, no le vamos a poner escalas, pero va de 2 a 5%. Y esta de D, vean, va, no voy a poner escala, pero pues va de 10 hasta prácticamente 15. Repito, no le puse escala, pero solo ahí, es ilustrativo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues estamos viendo que estos dos intervalos pues no se traslapan, o sea, no hay elementos en común en estos dos intervalos, ¿sí? Por lo tanto, ok, y este que está acá es D, y este acá es J. Por lo tanto, podemos concluir que la proporción de diamantes con el color D es mayor. Si se dan cuenta, los dos límites de este intervalo son más grandes que estos dos. Pues la proporción de diamantes en la población con color D es más grande que la proporción de diamantes con color J. Sí, entonces podemos comparar dos poblaciones con haciendo la comparación de los intervalos. Si no se traslapan, diremos que son distintas. Y si son distintas, una de ellas, una proporción de éxito será más grande que la otra. ¿Cuándo diríamos que son iguales? Cuando un intervalo estuviera así y el otro, por ejemplo, estuviera así. Y estamos viendo que hay una parte de los intervalos que se traslapa, ¿no? Entonces, al respecto de esto también pueden leer algunos artículos por ahí sobre cómo usar los intervalos para concluir. Bueno, de hecho, en el área de medicina es muy común que en los artículos donde haya pruebas de hipótesis, además de la prueba de hipótesis y del valor P, se haga un intervalo o intervalos de confianza, ¿no?
Los que estudiaron estadística o los que están estudiando estadística os dirán, oye, ¿qué pasa ahí con la potencia? Bueno, sí, ahí podemos discutir muchas cosas al respecto, ¿no? A lo mejor ahí irnos por la prueba de hipótesis, pero los intervalos de confianza son una manera como para comparar a dos conjuntos, ¿no? Ya cuando comparamos más, la potencia pues se hace todavía más pequeñita. Entonces aquí no sé si se entiende lo que tratamos de ejemplificar con este ejercicio. Pónganme ahí si entendieron eso o no. Sí, ya vamos a ver que para comparar, pues ustedes dirán, oye, pues si las pruebas de hipótesis, ¿para qué son? Si las pruebas de hipótesis son precisamente para eso, ¿no? Lo último no lo entendí. ¿Cuál es lo último? ¿Esto? ¿Será eso? Bueno, nada más decir que cuando dos intervalos no se traslapan, diremos que la proporción poblacional 1 es distinta de la proporción poblacional 2. Y que cuando, esto no ocurrió ahorita, pero que cuando los intervalos se traslapan, ¿sí? Por ejemplo, que aquí el intervalo de J hubiera salido como lo salió aquí, de 2 a 5, y el intervalo de J de 2 a 5 y el intervalo de D nos hubiera salido de 3 a 6. Pues hay una parte de traslape, ¿verdad? Esta parte de 3 a 5 se traslaparían, y entonces en esa situación concluiríamos que la proporción, perdón, no quítenle eso, que la proporción 1 sería igual, uy, quítenle eso también, sería igual a la proporción 2. ¿Sí? A eso me refiero con que los intervalos se traslapen. ¿Sí se entiende eso de que los intervalos se traslapen? A lo mejor hago muchas líneas ahí, no se capta, pero sí, así, vamos a ponerlo aquí. O sea, que un intervalo, por ejemplo, estuviera de 3% al 5% para la población 1, para el porcentaje de éxitos de la población 1, y que otro intervalo, el de la proporción de éxitos en la población 2, estuviera, por ejemplo, de 2 a 4. Pues entonces en este caso hay toda esta parte que se traslapa. Entonces quiere decir que la proporción 2 y la proporción 1 en algún momento van a ser iguales. Entonces ahí se concluiría, ¿sabes qué? La proporción 1 y la proporción 2 son iguales. ¿Sí? A eso me refiero con el traslape. Ok, bueno, miren, tengo que, tengo que salir, pero yo espero que esta parte de los intervalos se haya entendido. ¿Cómo lo vieron el día de hoy? ¿Cómo estuvo el día de hoy? Miren, si fuera solo el uso de R, pues bueno, está fácil. Ahí está la función que calcula los intervalos y listo. Hemos dedicado un poquito, a pesar de que no ha sido a lo mejor lo suficiente, un poquito a platicar acerca de lo que está atrás de los intervalos de confianza y cómo tomar ciertas decisiones con los intervalos de confianza. Que falta mucho, pues sí, ya se falta mucho, pero pues esto realmente era un curso para el uso de R, ¿no? Voy a dejar de grabar. Bueno, antes de eso, ¿qué vamos a ver la siguiente sesión para los que ven el video? La siguiente, que podría faltar un poco más. Ok, ahorita vemos eso. Ok, sí, porque si no, a lo mejor podemos tener, además del manejo de R, una parte que tenga que ver con la explicación de los intervalos de confianza y cosas de ese tipo. Un poquito más de la teoría. Ahorita les digo qué es lo que pudieran leer.
La siguiente sesión vamos a hablar de normalidad. Hay un sitio, hay muchos sitios. A mí me gusta este sitio, Statistics. Real Statistics se llama el sitio. Es un sitio que se los voy a compartir. Dice Hernán que sí ayudaría lo del curso de estadística. En este sitio, esta persona es un doctor. Digamos que enseña estadística haciendo uso de Excel. Y de hecho, a Excel, pues yo me imagino que ustedes saben que se le pueden agregar esos famosos add-ins, ¿cómo se les llama? En español. No es que no es que hable yo inglés, sino más bien casi no los uso. Plugin. Ajá, los plugins o complementos, ¿verdad? Que se pueden agregar ahí a Excel, y me parece que él desarrolló uno y es el que de alguna manera aquí trata de que lo utilicen. Pero me gusta porque acá en la parte de distribuciones, bueno, todo el sitio está muy bien. Pero la parte de distribuciones, hay una parte que habla sobre la normalidad. Y pues platica de una manera, está en inglés, pero está muy fácil. Platica de alguna manera rápidamente sobre los métodos que podemos utilizar para probar normalidad en los datos, ¿no? Pues nosotros hemos visto de alguna manera que, pues de manera gráfica, podemos usar el histograma o el boxplot para ver la forma y la distribución. Y de alguna manera, aunque son métodos, los métodos gráficos son métodos subjetivos, ¿verdad? Porque dependen de la persona que que le está analizando, ¿no? Y también maneja la parte de las pruebas estadísticas, pruebas de hipótesis para detectar normalidad. Revisa varias de ellas, ¿sí? Y me gusta porque, por ejemplo, vamos a ver la siguiente sesión, la de Shapiro-Wilk. Vamos a ver por lo menos dos, ¿no? Pero explica la prueba de Shapiro-Wilk. Ya veremos, y hay un ejemplo y te va diciendo paso a paso qué es lo que se tiene que hacer. Si lo hicieras a mano, ¿no? Si lo hicieras manualmente. Entonces hay un ejemplito así pequeñito con 12 edades y se prueba la normalidad de esas 12 edades. Se va haciendo paso a paso. Entonces me gusta por eso, porque hay un curso en el que yo trabajo con mis alumnos y hacemos las cosas a mano y luego ya usamos R. Entonces acá me gusta porque podemos ver cómo es que funciona, qué hay detrás de esa prueba de Shapiro, ¿no? Y no solo la prueba de Shapiro, sino la prueba de Kolmogorov, ¿sí? Y con ese mismo, bueno, aquí te muestra cómo es que se utiliza. Y entonces podemos hacer digamos que manualmente, y verificar cómo se hace eso en R. En R está muy fácil. Entonces, por eso es que me gusta este sitio. Obviamente hay muchos, ¿no? Que pueden utilizar, pero lo que sigue es que vamos a ver la distribución normal, y a partir de eso vamos a volver a regresar a los intervalos de confianza, porque ahora lo primero que vamos a hacer cuando tengamos un conjunto de datos es verificar que los datos son normales o no. Les voy a compartir también un libro, que maneja otros intervalos de confianza que de una manera, que normalmente en los libros de estadística que manejamos, que generalmente son libros de estadística paramétrica que suponen que los datos son normales, no vienen esos intervalos de confianza. Entonces, en este libro que les voy a compartir, de hecho desde ahorita lo compartimos, a ver, déjenme, métodos, métodos estadísticos. A ver.
no, no es este. Es un libro, a ver. A ver, el libro es en Water Resources. No. El libro está en inglés, pero el primer capítulo me gusta mucho. Es un libro de estadística en los recursos hidráulicos. Pero me gusta mucho porque trae muchas herramientas de la estadística no paramétrica. El primer capítulo se dedica a la parte del análisis descriptivo de los datos, ¿no? Y la segunda parte es un análisis gráfico de los datos. Y la tercera parte es la que me interesa, describiendo la incertidumbre. Aquí hay intervalos de confianza para la mediana, intervalos de confianza para el promedio, intervalos de confianza que son para el promedio, que son paramétricos, que son no paramétricos. Entonces es un muy buen libro. A ver, déjenme, si les pongo aquí compartir, basta con que tengan, cualquier usuario que tenga el vínculo, y ya ustedes me dicen Creo que el link no me tiene que compartir, profesor. sí, y ustedes me dicen si con lector lo pueden descargar o no. ¿Será que lo pueden descargar? A ver, se los voy a copiar e intenten descargarlo. Díganme si... Es un libro muy... Profesor, ¿Dónde? está descargando, sí. Sí se puede descargar. Ok. Es un libro que tiene... Que a pesar de que está en inglés, está muy fácil de leer. Y es muy bueno, me gusta mucho. Entonces, vean, por ejemplo, acá están lo de los histogramas, los box plots, la parte gráfica es el capítulo 2. Y yo sé que hay muchos libros, yo sé que hay muchos libros muy buenos, en español, en inglés, pero este, por ejemplo, tiene muchas cosas interesantes sobre estadística no paramétrica. Y si alguno de ustedes trabaja en cuestiones que tienen que ver con hidrología, pues les va a servir mucho, ¿no? Pues acá está, por ejemplo, que ya acá están, los intervalos de confianza. Entonces, quieren ver el centro de los datos, el promedio o la mediana, pero también hay intervalos de predicción, que también a veces son desconocidos, ¿no? Ya veremos para qué son. También hay intervalos de confianza sobre los percentiles, y todo eso viene aquí, ¿sí? Todo eso viene aquí. Intervalos de confianza no paramétricos para la mediana, acá está cómo se construye. Y todos estos intervalos, por ejemplo, para la mediana, Asbio tiene esos intervalos que vienen aquí. Entonces ya tienen ahí algunas anotaciones mías porque son de un curso que imparto a alumnos de ciencias ambientales. Entonces, vean, este es el intervalo que nosotros ya vimos. Y es interesante. Entonces, ahí también podemos ver las pruebas de normalidad. Voy aquí a dejar de grabar.